Alerta en Pemex en los últimos días, viendo cómo están sucediendo las cosas a nivel internacional, en particular en Estados Unidos, han empezado a ver un escenario muy fuerte, muy difícil que sí podría impactar aquí en México y donde Estados Unidos podría acabar obligando a que nuestro país se acabe vendiendo hasta 40 pesos el litro de la gasolina. Incluso ya lo han empezado a señalar y revelar con algunos medios de comunicación que este podría ser el caso, intentando meter a nuestro país a la dinámica internacional de muy altos precios de los energéticos, ¿no? Y con lo cual también lo que pretenden es quedarse con o que se pague esto o que se quiten todos los excedentes petroleros que está obteniendo México por la alta venta del petróleo. La verdad es que es un escenario muy complicado el que les voy a comentar. Y bueno, que al final, siendo México al mismo tiempo productor e importador, productor de petróleo e importador de gasolina y no teniendo soberanía energética, ya no puede Estados Unidos, no desea tampoco que esté, por ejemplo, México teniendo mucho menor inflación que ellos, como está sucediendo ahorita, o que nosotros estemos creciendo, mientras en Estados Unidos ya arrancó la recesión. Y la verdad es que, bueno, esto finalmente es lo que les voy a contar, una secuela de no tener soberanía energética y no realmente producir nosotros la gasolina, aunque tengamos petróleo. Y vamos a arrancar con Estados Unidos. En Estados Unidos ahorita las cosas están muy mal en la términos de gasolina, ¿no? Ya analistas y también el propio gobierno esperan que rumbo a mediados de junio, las próximas semanas, el galón de gasolina supere en promedio los $5 por galón. En promedio, aunque en algunas partes de Estados Unidos, como en California, podría llegar hasta los $7 por galón. Estamos hablando de un precio inusitadamente alto. Ya hablando a niveles precios mexicanos, entre 40 o 50 pesos el litro de gasolina allá en Estados Unidos. Y es algo increíble. Por ejemplo, nada más ponerlo en contexto. Donald Trump, cuando salió del poder, dejó el precio del galón en $1.15 el galón, y ahorita está a punto de superar los $5 el galón. De ese nivel es el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema no es tanto que el precio del petróleo esté alto, claro, sí, eso es parte del problema, pero el verdadero problema es que no hay refinación. Todas las refinerías mundiales no pueden satisfacer la demanda mundial, ¿no? Este es el verdadero problema. Hay una especie de que las refinerías, no están trabajando a su máxima capacidad y entonces han empezado a pesar de que el precio del petróleo esté establemente alto, pero estable, ¿no? Las refinerías no están produciendo más gasolinas, ni diésel, ni turbocina, y esto ha generado que, bueno, aumenten sus ganancias de manera inusitada. Y bueno, la verdad es que le está yendo muy bien a las refinerías, pero muy mal a los países. Por ejemplo, miren, estas son las ganancias o el margen de las refinerías, espérame tantito, a nivel mundial, ¿no? Este es el problema gigantesco, ¿no? Están obteniendo más dólares por cada barril de gasolina producido en las refinerías porque no quieren prender las refinerías. Por ejemplo, ahorita es un gran negocio la refinación, ¿no? Todos los que tienen refinerías están obteniendo un montón de dinero, muchísimo dinero, pero el problema es que en este mundo de la pospandemia, porque también eso es importante, no solo la guerra de Rusia en Ucrania, sino en la que al final se cerró todo la economía por la pandemia y ahorita que ya se está abriendo y bueno, está empezando a haber una monstruosa demanda de gente que quiere viajar, quiere salir, quiere hacer otras cosas que no puede hacer durante 2 años. Entonces necesitan, demandan combustibles y la verdad es que no hay suficientes combustibles. Y bueno, el problema para México es que si bien se está construyendo una refinería a Dos Bocas, si bien se están rehabilitando varias refinerías aquí mexicanas, si bien se compró Deer Park, lo cierto es que esto no es suficiente todavía para recuperar la soberanía energética. Dos Bocas todavía no está operando, no está en operación. Deer Park apenas tiene, ¿qué? 2 meses que está operando para México. Y entonces, por ejemplo, en los últimos meses se ha reportado cómo se ha bajado la importación de combustible, ¿no? Cuota mercado de combustible importado baja a mínimo de 6 meses, bajó de 65 a 60%, está muy bien, ¿no? El combustible, pero el problema es que en el agregado, México sigue siendo un país netamente importador de combustibles y en particular de Estados Unidos. Miren esta gráfica.
En 2021, el valor del comercio de energía entre Estados Unidos y México alcanzó un máximo de 9 años. Y quiero que vean esta grafiquita que hice 2021, esta columna. En la parte de abajo es como que cuánto importamos nosotros de Estados Unidos. El guinda claro es la importación de gasolina, el azul la importación de gas, y esto es lo que exportamos a Estados Unidos, que es el petróleo, ¿no? Nosotros le exportamos petróleo a Estados Unidos, le exportamos este cuadrito, por así decirlo, e importamos todo esto de Estados Unidos. Evidentemente importamos mucho más que lo que exportamos. Eso es lo que aquí estamos perdiendo soberanía energética, como ustedes podrán ver. Y ese es el gran problema. De una u otra manera, aunque no lo queramos aceptar o no deseemos aceptarlo, estamos 1000% vinculado a lo que pase ahorita en Estados Unidos. Entonces, si sube la gasolina ya, ¿qué creen? Pues aquí hay una presión para subir la gasolina. ¿Por qué no se sube la gasolina en México, a pesar que en Estados Unidos está muy cara? Está muy cara, y no porque, repito, el precio del barril de crudo esté muy alto, sino porque hay una especie de especulación de las refinerías estadounidenses para que suban el precio de la gasolina. ¿Por qué no sube tanto? Bueno, porque aquí se aplica el mecanismo que es el IEPS, o sea, un subsidio, ¿no?, a la gasolina, y de una u otra manera se compensa con los excedentes petroleros. Afortunadamente México produce petróleo, el precio de la mezcla mexicana ahorita se está vendiendo en $110 el barril, estaba presupuestado en unos 60 y tantos dólares el barril, así que en estos 4 meses han habido excedentes petroleros por varios miles de millones de dólares, y este dinero es lo que está pagando el subsidio. Y más o menos es lo mismo. Más o menos en cifras globales, el excedente petrolero es ahorita el costo del subsidio. Así que se está destinando bien este excedente a mantener establemente bajos los precios de la gasolina. Pero que quede claro que México aquí es la excepción de la regla, no solo estadounidense, sino a nivel mundial. México es el país en todo el mundo que menos ha subido el precio de la gasolina. La pregunta es, ¿hasta cuánto va a poder seguir esto? Yo creo que ahorita ya se llegó al límite, porque si sigue subiendo el precio de la gasolina, si siguen las refinerías estadounidenses y tejanas especulando, porque están especulando, subiendo más y más, entonces va a tener que decidir algo el gobierno federal. Va a tener que decidir, bueno, pues voy a tener que dejar de entregar apoyos sociales para seguir subsidiando la gasolina. Esa es la... Porque ya va a tener que irse con el IVA o el ISR, ¿no? Ya no hay más IEPS, ya todo está entregado. Y esa es una decisión muy difícil. Y esa es el problema. Y la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más? Porque si ya se terminó el aumento de los precios de los energéticos, bueno, pues, ¡fiu! El problema es que yo honestamente veo que no se está terminando. Que todavía Estados Unidos, la OTAN y los europeos están decididos a seguir ellos mismos sacrificándose para golpear a Rusia como dé lugar. O sea, todavía acaban de aprobar más sanciones económicas contra Rusia hace apenas unos días, y bueno, todavía quieren aprobar más sanciones. O sea, este cuento no ha terminado. Entonces empezamos a ver algo medio extraño en los medios de comunicación. Gasolina a 40 pesos el litro, prepara tu cartera. Por ejemplo, pone un medio que se llama La Silla Rota, especulando que podría llegar a los 40 pesos el litro. Radio Fórmula, precio de la gasolina, ¿por qué podrían llegar a 40 pesos según expertos también, ¿no? Otro. Y empiezan a decir esto, que llega un gasolinazo a 40 pesos. Y la pregunta es, bueno, ¿pero por qué? Pues por esto. Porque al final lo que están intentando hacer es romper el esquema de apoyos a los combustibles. Romper, ¿no? Finalmente muy exitoso programa que ya ha empezado a hacer también a copiarse, no con tanto éxito, pero bueno, España y Alemania han empezado a copiar ya subsidios a la gasolina. O sea, pero bueno, ellos tienen, o sea, ya el precio de la gasolina ha subido como 60-70%.
O sea, está increíblemente alto y bueno, más o menos dan una especie de subsidio, pero quieren romper esto, ¿no? Quieren quebrar finalmente y lo quieren quebrar con mayores precios, cada vez mayores precios de la gasolina. Porque que quede claro, México importa el precio de la gasolina a $5 el galón. O sea, nosotros tal vez los mexicanos estemos pagando a, no sé, $1 o $2 el galón. Por ahí más o menos estamos pagando, hablando de dólares por galón. Pero México lo está importando a esa cantidad, a esa monstruosa cantidad. Y eventualmente las refinerías estadounidenses, como siguen especulando mucho con el precio, pues podrían al final acabar ya comiéndose todo el excedente petrolero. Y bueno, pues llegar a un punto en donde, repito, bueno, si se termina el dinero, pues va a ser o sacrificas sus programas sociales o subes la gasolina. Ese es el punto de quiebre. Eso es lo que quieren hacer. Quieren doblegar manita de puerco, ¿no? Y la verdad es que el gobierno mexicano ha aguantado, pero tampoco podemos no somos una isla en la economía global. No se puede evitar, por ejemplo, como sucedió en la pandemia, ¿no? No se puede evitar que se caiga el ingreso, que se caigan los empleos. No se puede evitar. Y este es un fenómeno global y también se está sorteando, pero mientras no tengamos soberanía, y no la tenemos todavía, la mitad la seguimos importando. Y eso que afortunadamente no se ha aprobado el embargo petrolero en Estados Unidos. O sea que Estados Unidos prohíbe exportar gasolinas a otras partes del mundo porque todavía sigue en la mesa. Afortunadamente no se ha aprobado, pero no se ha descartado. La presión de petroleras estadounidenses evita esto, pero no es Biden enloquece y aprueba el embargo y el veto de la exportación. Pero bueno, aún así sin esto, de todos modos sí podremos llegar en un escenario, ¿no? Ojo con el dato. No hay que estar alertas en ese sentido. Y también lo que está empezando a subir de manera indiscriminada, ojo, es el gas natural estadounidense. Ojo también, y es importante el precio del gas natural estadounidense porque eso también define el precio de la energía eléctrica, ¿no? Nos vendieron que el gas natural estadounidense siempre iba a ser muy barato, pues ya creen que ya no. O sea, antes del conflicto en Ucrania estaba como en $2 por unidad, ¿no? Así se llama, $2 por MTU, por unidad. Ahorita está en $9 por unidad. Y también se compensa con subsidios de la CFE para que no paguemos más luz. Pero la pregunta es, ¿hasta cuánto? Y eso, no hay el problema de la energía eléctrica, no hay una producción que podamos exportar que compense ese subsidio. Ese sí tiene que salir directamente del presupuesto. Entonces, ya también las matemáticas, ya es más difícil que den. Entonces, eso es lo que nos están obligando los estadounidenses, ¿eh? La importación de gasolina y de gas natural, estamos llevando a eso, ¿no? A que quieren quebrar los planes económicos de López Obrador, de la 4T, quieren quebrar. Y bueno, en los agregados, yo espero y deseo que no tengan éxito, obviamente, pero la intención está ahí. Y la alerta en Pemex y la CFE también, ¿no? Y veremos cómo responde, qué negociación hace, si puede fijar los precios de la importación de la gasolina, la importación del gas, no lo tengo claro. Porque la verdad es que sí, podría venir un momento muy duro, porque todavía siguen, repito, la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, con esta intención de sacrificar a sus propios pueblos con el fin de ver derrotada a Rusia. En México no piensa así el presidente, pero en Estados Unidos sí, en Alemania también, en Bélgica también, Italia, Francia, España, así es lo que piensan. Así piensan. Y es lo que está sucediendo. Y por esa razón también a México nos quieren llevar al baile. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.